Primeramente, buenas tardes a todos los escuchas y pues agradecerles la invitación y efectivamente pues les voy a hablar de este grupo de organismos plaga denominados nemátodos, particularmente un género conocido como Nacobus aberrans y pues vamos a iniciar con esta breve charla. Miren, de manera general, pues comentarles la importancia que tienen los fitonematodos agalladores. Dentro de este grupo, conocidos como agalladores, pues tenemos dos géneros importantes, que son los que corresponden a Meloidogine. Entre las especies más importantes, pues tenemos a Incognita, a Arenaria, a Javanica y a Apla, que están asociados pues con una serie de hospedantes, principalmente de los grupos de las solanáceas, cucurbitáceas, fabaceas, etcétera, es decir, de los cultivos económicamente muy importantes. Y el otro grupo importante está representado por las especies del género Nacobus. Dentro de Nacobus hay muchas interrogantes alrededor de esta sustancia, porque al igual que Meloidogine genera pues serios problemas en los cultivos agrícolas. Uno de ellos pues principalmente es relacionado a la formación de agallas en los cultivos. Las agallas, para los que no estén muy asociados a este tipo de sintomatologías, pues literal son pequeñas bolitas, si así lo queremos ver, dentro del sistema radicular, solo que en el caso de Nacobus, en algunos cultivos tiene una particularidad de realizarlo de manera solitaria, es decir, una bolita tras otro. De hecho, este nemátodo llamado Nacobus aberrans lo conocemos también como nemátodo falso nodulador o el nemátodo del rosario, precisamente por la forma en la que forma las agallas en el sistema. Se ve como un rosario los que ocupan pues algunas personas para hacer los rezos, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de Meloidogine, pues tiende a una disrupción más general del sistema radicular. Ambos obviamente estresan a las plantas, principalmente cuando todavía están en un estado temprano de crecimiento y desarrollo. ¿Por qué estresan? Porque obviamente este tipo de sintomatología generan pues que la planta no se comporte de manera correcta o normal fisiológicamente hablando. ¿En qué sentido? Porque es afectada la absorción de agua y nutrientes minerales. Obviamente también afecta la parte de anclaje, ¿no? Que sabemos que son de las dos funciones primordiales de la raíz. Entonces, aparte también son los daños directos, pero también puede generar daños indirectos en el sentido de que hace pues más vulnerable a las plantas afectadas al ataque de otros patógenos, principalmente de origen fúngico, bacterianos principalmente. Y bueno, también hay algunos nemátodos, no los agalladores, pero también tienden a transmitir virus, como son los del género de Hyphinema index. En el caso, por ejemplo, de la vid, tienden a transmitir el virus de la hoja de abanico, que también es muy importante en los viñedos. Pero les repito, esos son dentro del grupo de los transmisores de virus. Aquí principalmente hablando de los agalladores, sí tienden a generar esa susceptibilidad para que pues, las plantas lleguen a ser más susceptibles al ataque de otros patógenos como los que les mencioné, bacterias y hongos principalmente. Sí, bueno, ya les mencionaba los géneros de importancia agrícola en el caso de Meloidogine y Nacobus, ¿verdad? Y sus principales especies. Y esta charla, pues, la vamos a centrar principalmente en el género Nacobus y en la especie aberrans. Más adelante les voy a hablar un poquito más de las especies
que actualmente está reconocida dentro de NACOUS. En la imagen pueden observar la parte anterior de una hembra de Meloidogine y simplemente la utilizo pues para indicarles, para aquellos que no están asociados con este tipo de fitopatógenos, sobre todo en la presencia de esa pequeña estructura que tenemos acá, que conocemos como estilete, que principalmente es la característica diferencial entre un nemátodo fitopatógeno y uno de vida libre, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la vida libre tienen otro tipo de estomas, que es la cavidad bucal, por ejemplo, estomatoestiletes, odontoestiletes, y dependiendo pues del tipo de cavidad bucal, pues vamos a asociar también el hábito alimenticio del nemato. Por ejemplo, los que tienen odontoestilete, como su nombre lo indica, odontodiente, es precisamente una estructura en forma de diente, y eso nos permite entender que el hábito alimenticio de ese nemato fue depredador de otros nematos. Mientras los que tienen un estomatoestiletes, que es prácticamente como un tubo literal, pues tienden a alimentarse de bacterias o de hongos, como tal son conocidos como bacteriófagos o como micófagos. Pero nosotros vamos a hablar de los nematos fitoparásitos o fitonematos, también lo conocemos, que se caracterizan por esta presencia de esta estructura que es idéntica a una aguja hipodérmica. ¿Sí? Aquí vemos estas protuberancias, no sé si lo logran apreciar bien en la diapositiva, que son los nódulos basales, lo que es el lumen del esófago y una estructura que se llama metacorpus. Este metacorpus actúa literal como una bomba y es precisamente la que permite el movimiento y la succión de la savia elaborada, ¿sale? Entonces simplemente es para irnos pues familiarizando un poquito con estos organismos. La siguiente imagen pueden observar precisamente la forma de un juvenil, de un nemátodo, y lo que vemos aquí al lado son partículas edáficas. Entonces observen simplemente el tamaño, ¿no?, de los nematos, son muy pequeños. De hecho, los fitoparásitos más grandes, que son por ejemplo los del género Paralongidorus, Trichodorus, Paratrichodorus, muchos de ellos transmisores de virus, pues llegan a medir escasas micras, o sea, son muy pequeños. En el caso, por ejemplo, de los nematodos o parásitos, en el caso del humano, pues tenemos uno importante que puede llegar a medir hasta 40 centímetros, que son, por ejemplo, Ascaris lumbricoides, que es lo que conocemos como lombriz intestinal. Más sin embargo, también dentro de los zooparásitos tenemos nematodos mucho más grandes, que pueden llegar a medir hasta 7, 8 metros, pero obviamente son muy pequeños. Particularmente uno que se llama Placentonema gigantísima, que precisamente parasita la placenta de una ballena. Entonces, ahora sí que todo es relativo, ¿verdad? Para nosotros 7 metros es pues sumamente grande, pero obviamente para una ballena pues es relativamente pequeño, ¿verdad? Entonces, pero es muy delgado. De hecho, si ustedes tuvieran la oportunidad de tener una Placentonema gigantísima en la palma de sus manos, pues literal formarían una pelotita de ping-pong, ¿no? Nada más para que dimensionen un poco los tamaños de este tipo de patógenos. Y nada más eso fue como un pequeño brevario cultural para que vean los contrastes pues entre las dimensiones que pueden tener un nematodo fitoparásito como este, que puede llegar a medir escasos 1 milímetro versus 7 metros, ¿no? Como lo es Placentonema gigantísima. Sin embargo, les repito, esos son de los más grandes, o sea, para Longidorus, Trichodorus, para Trichodorus, pero la mayoría, o sea, mide muy pequeño. Hablando de dimensiones, pues en micras, ¿verdad? Y también esta diapositiva me sirve para comentarles que todos los nematodos fitoparásitos requieren de una delgada película de agua para poder moverse. De lo contrario, caen en un problema de secación.
llamada anidrobiosis, que también es una condición que le permite a los nematos pues sobrevivir a ciertas condiciones limitantes de agua. Pero siempre ellos van a requerir esta pequeña partícula de agua que en el suelo pues lo conocemos como la fase líquida, ¿verdad? En este caso, vean, por ejemplo, aquí tenemos una raíz y todas estas pequeñas prolongaciones transparentes es lo que conocemos como raicillas, ¿verdad? Que todos sabemos la función tan importante que tienen en cuanto a la absorción de agua y de nutrientes. Y todos estas larvitas, que de hecho el nombre no es lo más correcto, es simplemente para que lo vayan asociando, el nombre correcto es juvenil, pero estas formas juveniles se les llama precisamente formas filiformes, son los nemátodos. Vean la cantidad de ellos que podemos encontrar pues asociados a los sistemas radicales, y obviamente todo esto pues dependiendo de la especie el nemátodo va a generar una serie de alteraciones. En el caso particular de Meloidogine forma un sitio especializado de alimentación que se llaman células gigantes, que precisamente se llaman así porque son células muy grandes que de manera externa lo vemos como las agallas, ¿verdad? Que difiere en cuanto a su fisiología y estructura a los íncitos que son generados particularmente por Nacobus. Son producto del mismo proceso de hipertrofia e hiperplasia, pero estructuralmente son diferentes porque en algunos comparten núcleos y en el otro no. Entonces, y eso tiene que ver con la fisiología también de los nematos, de las secreciones que ellos van inyectando en las células de las plantas, de los hospedantes, etcétera. Entonces, les repito, son un grupo de organismos bastante interesante y pues ya llevamos varios años trabajando, prácticamente como 10 años trabajando con el género Nacobus. Y pues parte de algunos resultados, más bien de un producto de investigación, pues es lo que le vamos a hablar más adelante. De manera general también quisiera mencionarles el ciclo biológico de este tipo de organismo, y para ello pues les voy a mencionar usando las imágenes que tenemos en la diapositiva. Vean por ejemplo acá en la parte superior derecha vemos a un huevo que está en estado de embriogénesis, y vemos todo esto, ¿no? Todos los nematos pasan precisamente por las fases de huevo, J1, J2, J3, J4 y finalmente el adulto pues hay el dimorfismo, no podemos diferenciar muy bien una hembra de un macho, pero en algunos géneros no es así. Pero en el caso particular de los agalladores es una característica fundamental para poder, de hecho, hasta diferenciar entre un género y otro, ¿sí? En la imagen les estoy mostrando precisamente hembras de Nacobus aberrans, pero ahorita vamos a llegar a eso, ¿sale? Entonces, vean, este es el típico huevo de prácticamente todos los nemátodos, ¿sale? Lo utilizo precisamente para mencionarles como una primera etapa del ciclo biológico, pero ocurre algo especial, por así decirlo, en este tipo de organismos. ¿Por qué? Porque aquí dentro se forma el J1, es decir, el J1 nunca lo van a encontrar afuera, siempre va a estar adentro del huevo, y es precisamente el J1 después de pasar por todo el proceso de embriogénesis, mórula, blástula, etcétera, que es cuando se llega a formar el J1. El J1 es el que luego empieza a buscar normalmente por los polos, empieza a romper el corión del huevo usando el estilete. Después, ¿cuándo lo empieza a hacer? Normalmente cuando detecta las secreciones
de algún exudado particular de los hospedantes. Es cuando normalmente ocurre. Algunas especies son más afines a algunos hospedantes, como es el caso de los enquistadores, pero bueno, este es tema de otra charla, ¿verdad? Hablando particularmente de los agalladores, normalmente pues van a salir el J1, pero es el que empieza a hacer la chamba de romper el corión, pero sale, o sea, va a salir del huevo como J2. De hecho, el J2 es la única etapa infectiva, es decir, es el único que va a llegar, literal sale como atleta a buscar las raíces del hospedante. Es el J2 el único infectivo cuando hablamos de nematos, que es precisamente el que vemos acá, ¿sí? Para Nacobus, ¿verdad? El juvenil de Nacobus también tiene una característica muy particular en la parte anterior, es decir, en la cola, que lo diferencia muy bien de especies de Meloidogine, porque en el caso de Meloidogine literal termina en una parte muy aguda, muy delgadita, mientras que en el caso de Nacobus esta es la parte anterior, pero es muy similar a la parte posterior. Se presenta esta forma de cola redondeada. Le repito, esta es la cabeza, pero aquí está la cola, pero es muy similar la forma en que termina. Y también lo podemos identificar por una transposición del esófago y el intestino, pero le repito, eso pues no nos da tiempo aquí para hablar de más detalle de eso. Vean, posteriormente se forma el J3, que observen cómo se empieza ya a hinchar, y este tiene una particularidad que como tal pierde el estilete, o sea, pues ya no se alimenta, y posteriormente el J4 para finalmente formar la hembra o el macho. O sea, dependiendo ahí también ocurren ahí ciertas diferenciaciones que tienen que ver muchas veces con la presencia de alimentos, algunas condiciones ambientales, etcétera, para ver pues ahí la proporción entre hembras y machos. Y esto, les mencionaba, es la característica particular de las hembras de Nacobus. La conocemos como forma de salchicha o forma sacular, porque es en forma de saco. Observen aquí, por ejemplo, aquí tenemos en forma de saco, versus, por ejemplo, Meloidogine, que la hembra es piriforme, literal como una forma de una pera. Entonces el cuerpo es globoso con un cuello muy pequeño. Y vean, por ejemplo, acá Nacobus todo el cuerpo es muy largo, y aquí podemos observar la parte anterior, y aquí observamos pues la parte posterior, ¿sí? Normalmente en esta parte posterior es donde ellos, después del proceso de fecundación, realizan la oviposición, ¿sale? Entonces, de manera general es el ciclo biológico de los nematodos agalladores, y particularmente aquí pues de Nacobus aberrans.